Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. Estamos analizando el capítulo 28 del Evangelio según Mateo. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: y se reunieron con los ancianos y decidieron tomar plata suficiente, dieron a los soldados. Recordemos que los soldados habían contado que se había aparecido, que había desaparecido Jesús, que Jesús seguramente había resucitado. No sabemos si ellos tuvieron también la visión que tuvieron María, las dos Marías, la Magdalena y la madre de Jacob. Sin embargo, ellos llegaron y contaron. Dice, ¿qué contaron? No lo sabemos, pero contaron todo, dice la palabra de Dios, a las autoridades religiosas. Ellos, dice, decidieron tomar plata suficiente para dar a los soldados. Es decir, los estaban sobornando, los estaban callando, los estaban de alguna manera comprando. Entonces, con el fin de que este segundo hecho que ellos consideraban más alarmante, de hecho, pues había una duda de algunas autoridades religiosas sobre Jesús, sobre si era el Mesías. No creían. Me imagino que si ellos contaron algo de visiones, van a decir, bueno, son sencillamente visiones, pero había incredulidad en los religiosos, si no ellos hubieran aceptado a Jesús. Es decir, no había una total certeza de la resurrección de Jesús desde el punto de vista de ellos. Dice que la palabra de Dios en el versículo 13, diciéndoles, decid que sus discípulos en la noche vinieron y lo robaron. El asunto entonces, nosotros dormíamos. El asunto está en que ellos llegaron a contar, el cuerpo de Jesús no está. Nosotros no sabemos cómo, pero se abrió la tumba y vimos, y ahí no está el cuerpo de Jesús. Ese era el gran escándalo. No tanto si resucitó, no tanto, no, ellos no creyeron. Sencillamente la tumba estaba vacía, y entonces, de acuerdo a este texto bíblico, podemos suponer que tal vez una de las cosas que contaron, o no tanto que contaron, porque no sabemos lo que contaron, sino lo que ellos percibieron. La autoridad religiosa lo que percibe es el problema. El problema es, el cuerpo de Jesús no está en la tumba. Le vamos a dar dinero suficiente a ustedes van a decir, en la noche vinieron los discípulos, nosotros estábamos durmiendo y ellos se robaron el cuerpo. Y por eso es que no hay cuerpo, no hay cuerpo. Esa era la situación. Dice, y si oye esto el gobernador es Poncio Pilato, dice, nosotros lo persuadiremos y lo convenceremos, y ustedes sin preocupaciones pasarán. Es decir, si hay algún problema, nosotros vamos a convencer a Pilato de que realmente todo es un montaje, para que ustedes no pasen ninguna situación problemática, porque realmente el cuerpo de Jesús no estaba. Prueba de que no había inercia en estos soldados es que ellos de alguna manera no son condenados a morir. No son condenados a morir como sí ocurría en otros casos cuando ellos no custodiaban bien el asunto. Aunque recordemos que las autoridades religiosas no tenían la autoridad de la pena capital, de matar. El único era el gobernador o las autoridades políticas. Entonces, aquí tenemos que se les exime de esa preocupación, pero ellos tenían que decir eso. Dice más, ellos tomaron la plata, ta agridia, tomaron la plata e hicieron como se les había enseñado, ¿verdad? Como se les dijo a ellos. Divulgaron esta palabra entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, supuestamente cuando se escribe el Evangelio de Mateo, no sabemos si por allá del año 50, si es el primer Evangelio de Mateo, el escrito en hebreo o la copia en griego, pero lo que sí se va a decir, dice en el texto bíblico, es que hasta el momento en que se escribe el Evangelio existía el rumor no de que Jesús había resucitado, sino de que los apóstoles se habían robado el cuerpo de Jesús. Por eso dice que divulgaron esta palabra entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, que es lo que se conocía y es lo que ellos decían. Por lo tanto, no había una manifestación masiva de cristianos, sino seguía igual el asunto. Versículo 16, más los 11 discípulos, vea que ya no son los 12 porque ahí falta Judas, quedan 11, después se va a agregar Matías, pero aquí hay 11,
se fueron a Galilea. Ellos inmediatamente, las mujeres les comunicaron y ellos fueron a Galilea porque tenían que ver a Jesús en Galilea. Interesante Galilea, ¿verdad? Dice al monte donde les ordenó Jesús. Jesús no se les iba a aparecer en público, ya Jesús había resucitado, ya era otra situación. Esta vez Jesús va a aparecerles a ellos en un lugar aparte donde solamente van a estar los apóstoles. Donde les ordenó Jesús. Jesús les comunicó anticipadamente, y me imagino que a través de las mujeres, no sabemos cómo, pero donde iba a aparecérseles. Dice que viéndolo a él, lo adoraron. Eso es lo que Mateo va a rescatar. Mas ellos dudaron. Óigame bien. Entonces, viéndolo, lo adoraron, ¿verdad? Prosequinizan. Y volvemos a repetir el verbo griego, prosequinizan, que es adorar. No dice que le rindieron culto. Adorar no es rendirle culto. Adorar es el prosequinizan, cuando se utiliza en el Nuevo Testamento, es para rendirle culto a Dios. Entonces se va a utilizar el mismo verbo para decir que los apóstoles lo primero que hicieron fue adorar a Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice, mas ellos dudaron. Habían dudas, habían muchas dudas cuando Jesús resucitó, dudas interesantes. Una de las dudas se va a suscitar porque la apariencia de Jesús no es exactamente la misma. Era el lenguaje, era las ideas, era un montón de situaciones, pero la apariencia de Jesús era un poco distinta y diferente. Tan es así que las dudas se suscitaban entre los mismos apóstoles, además ellos dudaron, porque cuando Jesús resucita bajo una apariencia diferente. Es lo que nos va a pasar a todos en la resurrección. Cuando nosotros resucitemos, vamos a tener una apariencia diferente. No vamos a tener la apariencia, por ejemplo, de la vejez, o la apariencia de las enfermedades, la apariencia de los años, sino que la apariencia cambia. La apariencia va a ser nueva, donde va a desaparecer todo lo que tiene que ver con pecado. Esta es la gran enseñanza que rescatamos de este versículo 17. Ellos dudaron. ¿Por qué dudaban? Eso lo encontramos en otros textos de la Biblia donde la duda persiste. Dice la Biblia que en algunos, pero aquí dice que en todos. Dice, acercándose Jesús les habló diciendo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, yo soy ya Dios. Yo soy, he recuperado la gloria que tenía antes de hacerme hombre. Ahora se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, ahora yo soy Dios, con el Padre igual. Se me ha devuelto, más bien debería ser así, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando veamos estudios del hebreo y veamos el Génesis, vamos a encontrar ese Dios, ese Elohim, ¿verdad? Ese Dios Elohim que es un plural, singular plural, curiosamente, después lo explicamos. Pero aquí Jesús se va a unir a esa divinidad donde se me ha devuelto más bien la autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, por eso Jesús no se niega a ser adorado. Esa es la mentalidad, duele mucho, pero así lo presenta Mateo. Mateo lo está presentando como el Dios que siempre ha existido y que puede ser adorado. Luego les da la gran comisión, como viene en el título: id pues y haced discípulos a todas las naciones. Y viene algo diferente a los judíos. En los judíos el evangelio se cerraba solamente para el pueblo judío, ya que Jesús viene a hacer algo diferente. Este nuevo movimiento religioso, esta gran manifestación del Espíritu Santo que trae Jesús, es diferente. Hacer discípulos a todas las naciones. Vayan por el mundo. No es hacer, y aquí vamos a rescatar este hecho, es hacer discípulos, no es hacer multitudes. No es llenar eso de gente, no, es hacer personas que sean discípulos. El discípulo es el que llega a ser como su maestro. Es decir, yo necesito que hagan personas que prediquen, que oren, que sean personas, eso es convertido, ¿verdad? Una persona que va a dar mucho. Y luego dice algo, iniciando, dice, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se rescata el hecho de la Trinidad Divina, que va a venir o va a estar presente en la palabra de Dios desde el mismo Génesis, no con estos nombres, pero sí de alguna manera ese hagamos al hombre, ese nosotros,
es Elohim, ¿verdad? Es esa unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que forman un solo Dios. Y aquí dice, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto viene en el Evangelio de Mateo. Lo encontramos muy presente, está muy claro, ¿verdad? To onoma tu patros, kaitu uiu, kaitu agiu neumatos, ¿verdad? Espíritu Santo. Y nos vamos entonces al versículo 20, que dice así: enseñándoles guardar todo cuanto les ordené. Es decir, ustedes, todo lo que yo les he transmitido, ustedes deben transmitirlo a otros. Enseñándoles a guardar todo cuanto les ordené. Dice, y aquí yo con vosotros estoy todos los días hasta el fin del siglo. Es una expresión, fin del siglo, hasta que se termine el mundo. Dice, yo voy a estar con la iglesia, yo voy a estar con ustedes toda la vida. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final del Evangelio según Mateo. Estaremos abordando otros libros del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Esperamos que nos sigan en los diferentes programas. Que el Señor los bendiga a todos ricamente.